Las cifras son alarmantes en la Argentina respecto a lo que ha pasado con los planes de autoahorro. En esta ocasión, en esta posibilidad, vamos a escuchar testimonios de aquellas personas en donde nos van a relatar que las cuotas se han transformado en impagable, en una situación muy compleja, muy conflictiva, también a nivel económico que vive la Argentina. Y por supuesto vamos a escuchar la palabra legal del abogado que los representa para que sepan qué hacer si estás ante esta situación. Mi situación actual con respecto a los planes de ahorro, es bastante común al general de la gente que está en esto. Es crítica, ¿sí? ¿Crítica en qué sentido? Crítica en el sentido de que hemos comprado un auto por plan de ahorro que en su momento valía, en mi caso, 300.000 pesos. Hoy ese auto vale 650.000 pesos, pero a nosotros la cuota nos ha subido de 3.000 pesos a 17.000 en mi caso. Es decir, no ha subido en la misma proporción que han subido los valores de los vehículos, ¿no? Bueno, la situación puntual con el caso mío es bastante crítica porque mensualmente tenemos aumentos que van desde 900, 1.000 pesos, en el caso mío. En otros tipos de vehículos son más, algunos de 2.000, 3.000, 4.000 pesos. Y todos los meses tener un aumento cuando la situación económica no es buena, es muy difícil pagar. Antes de esta escalada del dólar, hablemos del año pasado, en mayo, abril-mayo del año pasado, estábamos pagando una cuota entre 4.000 y 5.000 pesos y en algunos casos menos. Pero hoy a la fecha, el caso de la cuota mía ya está casi los 13.000 pesos y bueno, y de otros damnificados mucho más, algunos están llegando 20 y más de 20.000 pesos. Primero, sí, nos agrupamos, nos dimos cuenta que no éramos la única persona que estaba pasando por esto, sino que todos los que estaban en planes de ahorro estaban pasando por lo mismo. Entonces iniciamos las primeras acciones por defensa del consumidor. En defensa del consumidor llegamos hasta una parte en la que nos dijeron, gente, tienen la razón, los están estafando, pero desde defensa del consumidor no podemos hacer más nada. Esto fue a nivel local. Nosotros lo llevamos a nivel provincial, finalmente a nivel nacional, y la respuesta siguió siendo la misma. Tenemos que entender que son más de 2 millones de personas que están en esta situación. Y bueno, llegó un momento que intentamos hacer una demanda colectiva que se presentó acá en Río Cuarto, en Tribunal Federal. Fue rechazada, se apeló a nivel provincial, también fue rechazada. Nos dijeron que debíamos ir por el camino de demandas individuales. Algunas personas se animaron a hacerlo, pero la verdad que el miedo es bastante grande, ir una sola persona contra estas grandes empresas. Bueno, la situación es muy comprometida. Te diría que nosotros empezamos con esto hace un poquito más de 2 meses, ya la situación era complicada. Y hoy por hoy te puedo decir que el panorama es sombrío para el más de 1 millón de ahorristas que han optado por estos planes. Lamentablemente creo que ninguno de ellos, si hubiesen sabido lo que está sucediendo y lo que eventualmente puede llegar a suceder, que nadie lo sabe, se hubiesen embarcado en este tipo de planes. El gran problema que tenemos acá es que están presos de un contrato que lo maneja a su gusto, digamos, las financieras. Salir no es la idea, la gente quiere pagar, la gente quiere cumplir, tiene conducta cívica de asumir sus obligaciones, de cumplirlas, pero bueno, la situación se hace cada vez más difícil, cada vez más comprometida. Quienes caen en mora se les hace imposible salir. Primero, el panorama es gravísimo, ¿sí? Para que se den una idea, en los últimos 2 meses las cuotas en general, en promedio, han subido 4.000 pesos y no queremos imaginar lo que va a venir. Eso como primera medida. Entonces estábamos buscando alguna otra alternativa para hacer algo de modo grupal, que son las demandas pluripersonales. Hay pasividad por parte del Estado, eso hay que decirlo así, con todas las letras, hay pasividad por parte del Estado que es exageradamente aprovechada por las financieras. Y bueno, ellos se rigen, o sea, manejan la situación a su gusto, como lo dije, de manera voluntaria, por un contrato que en realidad, si uno lo lee, no dice nada. Es un contrato que dice, son todas obligaciones para el deudor, para la persona que contrata, para el adherente, que en este caso son los ahorristas, y cualquier cosa que esté sujeta a una variabilidad, digamos, ¿sí?
está directamente a la voluntad de la financiera, o sea, del acreedor, y todo es en potencial, o sea, son cosas que han creado un desfasaje y un desequilibrio exagerado en el contrato, que yo creo que si no es el Estado, tendrá que ser la justicia quien ponga las cosas en su lugar. Si somos optimistas o no, la verdad que todas las acciones que hemos hecho desde hace 1 año y medio, como comentaba recién, hasta hoy, en todas hemos llegado hasta un tope en el que no podemos avanzar. Y finalmente en este tipo de acciones, las demandas pluripersonales, que hace 1 mes y medio se presentó la primera, es la primera vez que vemos resultados positivos, ¿sí? Que un juez nos dé la razón y que si bien los tiempos de la justicia por ahí no son los mismos que nosotros necesitamos, gracias a Dios los jueces han empezado a dictar medidas cautelares en las cuales nos empiezan a dar un aire, un respiro de avisorar algo positivo. La única herramienta que yo veo hoy como abogado es recurrir a la justicia, ¿sí? Recurrir a la tutela judicial, que tampoco es fácil, porque esto no es matemática, no es que uno va a la justicia con un simple escrito y el juez le va a dar la razón y le va a ordenar a la financiera hacer tal o cual cosa, y además hay otra cosa. En muchísimas provincias han sucedido medidas cautelares importantes, muy razonadas, con un equilibrio, con justicia, y no han sido cumplidas por las financieras. Ellos aprovechan que nuestro sistema es bastante garantista, es burocrático, no responde por ahí a los tiempos de la gente. La gente necesita soluciones inmediatas. Sentencias de fondo todavía no conozco ninguna hasta el día de hoy, sí muchas medidas cautelares en varias provincias. Conozco de Santa Cruz, conozco de Chubut, conozco de Río Negro, de Neuquén, de Mendoza, de Santiago del Estero, de aquí de Córdoba, por supuesto, como la que hemos sacado nosotros, pero sentencias de fondo que hayan quedado firmes no conozco. Acá la letra chica o la letra grande, en definitiva, va a redundar en el mismo perjuicio para toda la gente en una situación económica como esta. Lo que el contrato no tiene, ¿sí? Son, por ejemplo, cláusulas de pacto comisorio, cláusulas de reajuste razonables, no tiene, por ejemplo, no prevé un techo de aumento, ¿sí? o sumas mínimas o máximas. Por ejemplo, ¿el salario cuánto aumentó en los últimos 2 años? Muy poco, ¿sí? La inflación aumentó muchísimo, el dólar aumentó también muchísimo, los planes de ahorro aumentaron mucho más. O sea, no responden a nada, no responden a ningún tipo de coeficiente de variación en aumento, por exagerado que sea, no responden, son mayores.